¿Has notado que tus pájaros se rascan sin parar, están perdiendo plumas o parecen estar incómodos? Puede que tu aviario esté siendo atacado por ácaros o piojillos, unos parásitos que aparecen sin que nos demos cuenta y que pueden afectar seriamente la salud de nuestras aves. Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre cómo aparecen en el aviario los ácaros y los piojillos y lo más importante, qué podemos hacer para prevenirlos. Sin más, empezamos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que los ácaros rojos y los piojillos pueden llegar a nuestro aviario de muchas maneras diferentes. Una de las más comunes es a través de pájaros de la calle, como gorriones, palomas u otras aves silvestres, que al acercarse al aviario pueden transmitir estos parásitos. Otra vía muy frecuente es la introducción de nuevos ejemplares en el aviario sin establecer un periodo de cuarentena. Como ya vimos hace un par de semanas en el canal, aunque a simple vista un pájaro pueda parecer sano, puede ser portador de parásitos externos, como ácaros o piojillos, que se alojan entre las plumas o en la superficie de la piel. Por eso, siempre es recomendable establecer un periodo de cuarentena antes de introducir a cualquier pájaro al aviario para asegurarnos de esta manera de que no representa ningún riesgo para el resto de nuestras aves. También debemos prestar mucha atención al material que incorporamos al aviario, especialmente si es de segunda mano, puesto que jaulas, nidos o comederos que no han sido desinfectados correctamente pueden estar contaminados con huevos, larvas o ácaros y convertirse en un foco de infestación. Incluso nuestra propia ropa puede ser un vehículo para introducir ácaros o piojillos en el aviario, ya que estos parásitos pueden adherirse a las fibras textiles cuando hemos estado en contacto con otras aves o en entornos donde este tipo de parásitos están presentes y luego trasladarse fácilmente a nuestros pájaros. Otro punto importante es el material de nidificación que utilizan nuestras aves para la construcción de sus nidos, como el típico pelo de cabra, el sisal o el yute, ya que estos materiales pueden estar contaminados y si no se tratan adecuadamente pueden convertirse en una puerta de entrada para los parásitos. Un truco muy práctico para evitar este problema es congelar el material durante al menos 48 horas antes de utilizarlo, ya que de esta forma vamos a eliminar posibles ácaros o larvas y nos vamos a asegurar de que el material está completamente libre de parásitos. Y por último, una mala higiene o una ventilación deficiente en el aviario favorecen que, sobre todo en épocas de calor, los ácaros y los piojillos se reproduzcan de forma muy rápida, poniendo en riesgo la salud de todas nuestras aves. ¿Y cuál es la mejor forma de evitar problemas con los ácaros y los piojillos? Pues sin duda alguna la prevención. Una de las medidas más efectivas es realizar una desparasitación externa periódica de todos los pájaros del aviario, normalmente cada 6 meses, utilizando productos específicos para aves. Si no puedes encontrar este tipo de productos por tu zona, te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo, que te voy a dejar por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, en el que te enseño a preparar un desparasitante externo de forma casera. También, como hemos comentado anteriormente, es fundamental establecer un periodo de cuarentena para todos los ejemplares nuevos antes de introducirlos en el aviario, ya que de esta manera vamos a evitar que en el caso de que los nuevos ejemplares estén infectados con ácaros, piojillos o cualquier otro tipo de enfermedad, los transmitan al resto de aves del aviario. Por otro lado, la limpieza es un aspecto fundamental, por lo que realizar una limpieza regular, tanto semanal como mensual, de todas las instalaciones del aviario, va a ayudar a mantener el aviario libre no solo de parásitos, sino también de posibles enfermedades. Otro punto importante a tener en cuenta, especialmente en aviarios de exterior, es intentar aislar el aviario lo máximo posible, pero siempre garantizando una buena ventilación y manteniendo unas condiciones adecuadas de temperatura y humedad. Y por último, en el caso de adquirir materiales de segunda mano, como jaulas, nidos, perchas, comederos pasteros o cualquier otro tipo de accesorio, es imprescindible lavarlos y desinfectarlos muy bien antes de utilizarlos. Y en cuanto al material de nidificación, pues como he dicho antes, lo mejor es congelarlo un par de días o desinfectarlo antes de ponerlo a disposición de nuestros pájaros para que hagan el nido. Como ves, los ácaros y los piojillos pueden entrar en el aviario de muchas maneras, pero con una buena prevención, higiene y control, es muy sencillo mantenerlos alejados y proteger la salud de nuestros pájaros. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante sobre la desparasitación de las aves y como siempre te espero en el próximo vídeo.